Ladies and gentlemen, welcome. Bienvenidos nuevamente a Abogados en Acción. El tema de hoy, muy interesante para todos. Servicios públicos domiciliarios. Bienvenidos nuevamente a otro programa más, Abogados en Acción. El día de hoy es muy importante el tema porque estamos hablando sobre servicios públicos domiciliarios. Tengo a mi izquierda, preséntate. Mi nombre es Astrid Carolina Uribe Barrios, soy estudiante de octavo semestre de Derecho de la Universidad Uniciencias y actualmente represento a mi comunidad como presidenta de Junta de Acción Comunal. Bienvenida, Astrid. Siga. Gracias, Juan Felipe Duarte Villamil, estudiante de octavo semestre de la Universidad de Uniciencia, conocedor en el tema de los servicios públicos domiciliarios. Bien, nuestro protagonista. Siga. Mi nombre es Oscar Prada, estudiante de noveno semestre de la Universidad Uniciencia, actualmente columnista de la revista digital Corrillos. Les invito a que me lean. Y los invito a que se queden conectados a este programa, Servicios Públicos Domiciliarios. Iniciemos en conjunto hablando sobre la parte histórica o los antecedentes sobre estos servicios públicos domiciliarios. Iniciemos. ¿Dónde data? ¿Dónde empezamos a recibir algunas nociones? Bueno, las nociones, digamos que todo parte, como lo sabemos, de la Constitución política de nuestro país. Era lo que hablábamos con el compañero hace un rato. Sí. Entonces, a partir de la Constitución y lo que allí se describa y se establezca, se empieza a regular esta prestación de los servicios públicos domiciliarios en Colombia. Entonces, a partir de ahí surge la Ley 142 de 1994 y a partir de ella todas las comisiones de regulación, como lo es la CRA y la CREC, Comisión de Regulación de Energía y Gas, Comisión de Regulación de Acueducto, Alcantarillado y Aseo. Estamos hablando sobre servicios públicos domiciliarios. Prada, nombra los que nos los pertenentes. ¿Cuáles son? Servicio público domiciliario de luz, gas, internet ahora nuevo, Sí. telefonía. Telefonía. Básicamente esos son los más conocidos. Ahora preguntémosle a Juanfe. Juanfe, nombra los servicios públicos domiciliarios. Bueno, los servicios públicos domiciliarios se entienden por definición como aquellos que se prestan a través de redes físicas o humanas que tienen como un punto final los domicilios de las personas, sí, de los predios ubicados en Colombia, llámese domicilio, como lo dije hace un rato, o llámese sitio de trabajo. Entonces, estos servicios se convierten en esenciales para las necesidades básicas de los ciudadanos en Colombia. Entonces, a partir de esa definición, empezamos a tener esa pregunta: ¿cuáles servicios son esenciales para la vida de los colombianos, para su desarrollo dentro del territorio y de todas sus actividades diarias? Nombraba muy bien el Internet. Entonces, el Internet surge con esa característica esencial recientemente. Recientemente fue exacerbado por el tema de la pandemia, ¿no? Entonces, también está sobre la mesa actualmente en el gobierno nacional una modificación o una reestructuración a la ley existente de servicios públicos domiciliarios justamente por estos temas. Pero lo que deben saber es que actualmente este régimen de servicios públicos domiciliarios, que es la ley 142 de 1994, establece como servicios públicos domiciliarios únicamente los servicios de acueducto, alcantarillado, gas combustible por redes, que es el gas natural que presta, por ejemplo, en nuestra ciudad Banti. Aseo y energía eléctrica. Esos son los que define como servicios públicos domiciliarios y a través los vigila y controla a través de la ley 142. ¿Por qué el ciudadano, incluyéndome a mí, nos sentimos tan obligados, tan vulnerados, como que lo público no está actuando a nuestro favor? ¿Ustedes no sienten eso a veces? Estos servicios públicos, para mi entender, lo público debe ser beneficioso para la comunidad, pero nos sentimos muy vulnerados en algunas formas u otra porque tenemos que pagar, ¿no? Sentimos que tal vez el Estado no subsidia o no pone de su parte. ¿Sí pone de su parte o no pone de su parte el Estado? Por supuesto que pone de su parte, y es más, el Estado previó ese tipo de situaciones.
y por eso creó la Superintendencia, por ejemplo, de Servicios Públicos Domiciliarios, para que a través de esta delegación presidencial haga vigilancia y control sobre las empresas que prestan servicios públicos domiciliarios en Colombia. Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. No sabía que existía. ¿Ustedes sabían eso? Sí, yo sí lo sabía, pero lo que pasa es que hay un tema muy importante. Lo que pasa es que, como bien lo decía nuestro compañero, el Estado da o da algunas funciones a favor de nuestra comunidad. ¿Qué es lo que pasa? Que la comunidad y la población en general no sabe cómo son esas ayudas. Muchas de las veces nosotros nos limitamos a cancelar, y cuando tenemos un sobrecosto en la factura, Claro. no sabemos a dónde dirigirnos y cómo exigir ese derecho para que nosotros nos lleguen a reparar pues esos aumentos que nos ponen en la factura. Yo creo que el ciudadano está agradecido de que pusieron el agua, el Estado puso el agua subterránea o los tubos para que llegue el agua al barrio. Creo que el ciudadano está agradecido por los postes de luz que pusieron en dicha cuadra. En ese aspecto creo que están agradecidos. Pero ¿cuál es el dolor sobre estos servicios hoy en día, Prada? Bueno, yo quería agregar algo con respecto a lo anterior. Pensaría que si bien existen mecanismos que regulan y se vigilan, y también existe el desconocimiento de la norma por parte de todos nosotros, Exacto. lo existente quizás así se utilizara, digámoslo así, bien, los mecanismos quizás no son los más idóneos para garantizar que esas falencias o esas fallas en el servicio se enmienden de una manera rápida como uno esperaría. ¿Cuál es ese mecanismo, creen ustedes? Por ejemplo, mi tía, que vive en X ciudad, ella no sabe nada de derecho. Ella lo único que sabe es que necesita pagar la electricidad para que no le suspendan el servicio, porque hoy entendí la diferencia entre suspender y cortar, gracias aquí a nuestro experto en este tema. Pero, ¿cuáles son esos mecanismos que mi tía usa? ¿Qué ustedes creen? ¿Van directamente a la oficina y allá qué ponen? Bueno, para hablar del tema de la defensa de los derechos de los usuarios, porque Ahí vamos a aclarar eso. hay que aclararlo. Entonces, cuando usted hace uso de un servicio público domiciliario, de una vez entra con la característica de usuario. Y eso le da unos derechos que están consagrados en esta norma, la ley 142 del 94. Entonces, en esta norma se establece qué se debe hacer para la defensa de los derechos. Y el legislador también previó la situación que está comentando Kevin, que es el desconocimiento de la misma. Por eso estableció que no se requiere de intermediario, no se requiere de abogado. Un usuario puede acercarse al prestador ejerciendo su derecho constitucional de petición. Que todos los ciudadanos, todos los habitantes de Colombia pueden acceder y pueden hacer una solicitud respetuosa a la empresa prestadora de conformidad o derivada de la inconformidad que tienen con la prestación del servicio. La gente desconoce la manera de ejercer este derecho, que por más que sea constitucional, no ha sido debidamente, llevado a la población para que la gente lo ejerza en debida forma y que no haga uso del mismo, ¿no? Porque a veces hay personas que dentro de su desconocimiento llegan a esa información y empiezan a hacer abusos de este derecho de petición, con peticiones reiterativas, groseras, que no llevan a ningún resultado. Sí. Entonces, digamos que ese podría ser mi deber, y por eso siento que estoy haciendo lo correcto estando en este panel, en esta conversación, para llevarle a los usuarios ese mensaje, que es muy sencillo, hacer uso de las herramientas que la Presidencia de la República, a través de sus delegaciones y expedición de leyes y demás, estableció para que los usuarios puedan defenderse, que no sean sujetos a esa posición dominante que tienen por naturaleza las empresas prestadoras del servicio público domiciliario. Sí, es muy recurrente escuchar a usuarios de sea gas, agua, electricidad, que se encuentran a un desfavor, no encuentran soluciones ni rápidas, y por eso en este podcast vamos a tratar de darle paso a paso a ustedes televidentes de cómo pueden ustedes instaurar
la ruta, el debido proceso para que ustedes encuentren solución, sea en el servicio, sea en la parte de costos que les están haciendo y eso. Vamos a dejar intervenir a Astrid. Astrid, ¿qué te nace en preguntarle aquí a nuestro experto en el tema? Bueno, yo como presidenta de Junta he tenido la oportunidad de tener muchas vivencias en mi comunidad. Por lo menos en primera instancia, cuando yo hice mi casa y empezamos a organizar nuestro barrio, a nosotros la empresa nos negaba los servicios públicos. Y pues en ese entonces desconocía los que eran los derechos fundamentales que estaban ratificados en la Constitución política. Y desconocíamos eso. Entonces, por medio de esta intervención que estamos haciendo de acá, ¿Cuáles servicios? lo que es, nos negaban el agua de nuestra sí, primordial, nos negaban el agua, que no la podíamos hacer porque nosotros, no la podíamos obtener porque nosotros éramos una comunidad que de manera ilegal estábamos construyendo y no nos la daban, ¿sí? Aunque no nos la daban, ahí fue cuando yo empecé pues a tener conocimientos de que el agua es un derecho fundamental de todas las personas y por tanto no le pueden negar. Y no solamente el agua, la luz, el gas y el internet, que ahorita últimamente ya quedó ratificado que también es un servicio público, ¿no? Esencial de la comunidad. A veces yo entiendo las empresas, pues porque a veces poner agua en algún lugar a veces es un esfuerzo tremendo, porque es una loma, porque por temas geográficos. Pero ¿cómo se resolvió eso? ¿Cómo lograste que en el barrio pusieran los servicios públicos? Bueno, como no nos la daban, pues la comunidad decidió pues empezar a robársela. Y pues cuando ya tuve yo de ser la presidenta, pues por la vía legal empecé a hablar con el gerente de la empresa, a decirle que mire que ellos estaban en pérdida, que si ellos no hacían la voluntad de a nosotros prestarnos el servicio, pues iban a seguir perdiendo. Y entonces pues nosotros fuimos de buena manera y le dijimos a él, asesórenos que nosotros tenemos toda la voluntad de hacer el proyecto para tener este consumo y igualmente ustedes se van a beneficiar porque les va a entrar dinero a su empresa. Y así ellos pusieron todo en sus manos, empezaron a asesorarnos, nosotros pagamos los proyectos y iniciamos lo que fue el proyecto del agua y alcantarillado. Yo quisiera agregar algo muy interesante. Los dos panelistas han tocado un tema importante o más bien como discordante, en el sentido de que la situación de Astrid me recuerda mucho. El semestre pasado hicimos un análisis con respecto al servicio de acueducto y alcantarillado y aseo para los habitantes de la ciudad Bolívar, en Bogotá. Hubo muchos precedentes judiciales. ¿Por qué? Porque interpusieron varias acciones populares para defender este derecho a los servicios públicos, que si bien la Constitución lo toma como si fueran derechos económicos, sociales y culturales, o sea, los toma de segunda generación a pesar de que afectan los más fundamentales, la vida digna, claro, la salud, ¿sí? Traten de pasar 30 días sin agua. Esa discordancia es la que quiero que pues la podemos desarrollar en este panel, y es por qué, a pesar de que los servicios públicos redundan en los derechos fundamentales, la acción de tutela no es el mecanismo que el legislador contempla para su defensa en primera instancia, ¿no? Repita esa. Porque si bien los servicios públicos afectan los derechos fundamentales de los asociados, de las personas, la acción de tutela no es el mecanismo directo para su defensa. ¿No es? No, no es. No lo es, pero hay excepciones, ¿no? Hay excepciones, pero por generalidad no lo es. Recientemente hubo un pronunciamiento de la Corte Constitucional. ¿Lo que? En el caso Tony, así lo pueden encontrar en la relatoría, la pueden buscar. ¿Caso? Tony, un caso en Cundinamarca, Boyacá, bueno, en Colombia sucedió. Y es que la tutela fue rechazada varias veces por eso, porque la tutela es como un mecanismo subsidiario, residual. Entonces, residual. Estudiantes de Derecho, atención a esta información. La tutela no es el mecanismo directo para solucionar temas de servicios públicos. Bueno, pero es que es un tema delicado, ¿no? No podemos generalizar. Decir no es el mecanismo adecuado porque encontramos excepciones. A ver. Y eso es lo que nos da el derecho constitucional. Nos abre las puertas a que, por ejemplo,
lo que hablaba Astrid hace un rato, lo anoté aquí. Ella hablaba que el agua como derecho fundamental, la Constitución no lo establece taxativamente como tal, pero si lo miramos desde la perspectiva de la dignidad humana y otros derechos fundamentales, se convierten en derecho. afín con los mismos. Entonces, por eso el caso Tony es muy interesante. En ese pronunciamiento de la Corte Constitucional, en una revisión, en una revisión que hizo de las tutelas y demás, encontró este caso. Era un menor de edad, que ejerció ese mecanismo constitucional de tutela. El niño lo ejerció siendo menor de edad. Barrio sin agua. Porque por problemas familiares terminó viviendo en un lugar apartado digamos, de la ciudad, donde no llegaban los servicios públicos domiciliarios y tenía que pasar muchas necesidades para ejercer, entre otros, la educación, el derecho a la educación, porque no tenía energía eléctrica, por lo tanto no tenía internet, no tenía acueducto, no tenía acceso al agua potable, al acueducto. Entonces todo eso estaba retrasando su proceso de desarrollo como persona, afectando la dignidad humana, y la Corte Constitucional lo tomó y dijo: no, espere un segundo, acá la tutela tiene determinados requisitos como la inmediatez, la subsidiariedad, entre otros, pero es que este es un caso especial. Este niño no está pudiendo estudiar, este niño está teniendo estos problemas. Entonces ordenó, entre muchas valoraciones, Es un sujeto de especial protección. Artículo 44 de la Constitución de Colombia. Bueno, entonces la Corte abordó este tema de una manera magistral para terminar decidiendo a favor de las pretensiones de este niño, y ordenó la prestación inmediata de los servicios públicos domiciliarios, indistintamente lo que su merced hablaba hace un rato, que sea en una zona montañosa, que no se tenga acceso, etcétera. Ya entre el municipio y el prestador del servicio ya tienen que solucionar. Entonces, acá retomo algo de lo que habló Astrid, que le negaban la prestación del servicio público domiciliario, servicios públicos esenciales, y la empresa puede negarse a ello. De hecho, hablando del servicio, por ejemplo... La empresa se puede negar a suplir con servicios públicos X lugar donde hay una población grande. Por supuesto. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo. Entonces se crearon esas comisiones de regulación. Estábamos hablando de qué servicio, digamos que del agua. Entonces ahí está inmersa la Comisión de Regulación de Energía, de Acueducto, Alcantarillado y Aseo, conocida como la Comisión AAA. Pero esta comisión es del Senado de la República. Esta comisión fue creada por la Ley 142 de 1994, que en su artículo 63 ordena crear esas comisiones de regulación. Pero esa comisión es vigilada, o los miembros de esta comisión, ¿de dónde vienen? ¿Es del Senado o es de la superintendencia? ¿Ustedes saben o no saben? Claro, es que como es una delegación, o sea, es que todo esto surge del mandato presidencial y constitucional. O sea, el mandato presidencial obliga a esta persona, a este poder ejecutivo, a estar en los territorios. Entonces, como no puede llegar él, su figura como tal, a todos los territorios, entonces crea estas delegaciones. Entonces está la Comisión de Regulación de Acueducto, Alcantarillado, Aseo, de Energía y Gas. Y a televisión, yo he escuchado... De televisión, crea la Ley 142, crea las superintendencias, crea entidades territoriales para que se haga presencia, como lo dice su nombre, en los territorios. Gracias. Entonces, retomamos la negación del servicio. Esta comisión, hablando del servicio público domiciliario de acueducto, ellos pueden negarse por razones que están taxativamente descritas en las resoluciones y decretos que se emiten con ocasión de esta vigilancia. Entonces, hay determinados decretos donde se establece las razones por las cuales se niega el servicio. Entre una de ellas es aspectos técnicos, que no pasen redes por enfrente del predio o de la comunidad o del lugar para el cual se está solicitando el servicio. Pero es que esta no es una negativa final. Frente a esa negativa pueden ejercerse acciones. Entonces volvemos a la Constitución, que es nuestra base. Entonces el Estado debe garantizar el acceso a los servicios públicos domiciliarios en todo su territorio. Óigase bien. Entonces él tiene que mirar qué hace para que le llegue a esos niños, a esos usuarios que no son usuarios, que son potenciales usuarios,
y que se conviertan en usuarios el servicio público domiciliario porque les da dignidad. Volvemos a los derechos fundamentales. Entonces, el Estado, a través de los organismos territoriales como alcaldías, es que debe empezar a hacer todas las acciones necesarias para que esas comunidades tengan servicios públicos domiciliarios. Y aquí recuerdo que incluso en área metropolitana de Bucaramanga existen lugares donde no llegan los servicios públicos domiciliarios. Entonces eso es una deuda histórica que tienen los gobiernos con los ciudadanos y no han volteado a mirar, y es muy sencillo, es que hay que llevarle servicios públicos domiciliarios a todas las comunidades, porque es un derecho fundamental que no está taxativamente establecido en la Constitución, pero es subsidiario. Pero si le damos una mirada general dentro del contexto de los demás derechos fundamentales, debe convertirse en uno de ellos. Porque permea todo el resto. Claro. Astrid, ¿vas a intervenir? Pues yo quería intervenir porque, bueno, el compañero acá, entiendo que la empresa prestadora del servicio tiene unas normas para las cuales dar el servicio. Por ejemplo, en el caso mío, pues nosotros mismos nos tocó urbanizarnos, porque nosotros compramos los lotes y fuimos estafados. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Hicimos la posesión de buena fe y empezarnos a constituirnos como comunidad como tal. Proceso de legalización. Sí, un proceso de legalización como tal. Entonces, ¿qué pasa? No nos daban el servicio. Entiendo que nosotros teníamos que cumplir ciertas normas que desconocíamos. Y es muy importante la sentencia del caso Tony. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, este niño que no tenía, o su familia que no tenía como los conocimientos o los recursos de pronto para organizarse como comunidad, a él sí le dieron los medios y le contribuyeron a que se le tenía que dar el agua porque se estaba violando un derecho fundamental por medio de la dignidad humana que está ratificado en nuestra Constitución. Entonces mi pregunta es, toda esa gente que a diario hace invasiones y comunidades que lo hemos podido ver aquí en nuestra zona metropolitana y acá mismo en Bucaramanga, esas personas, ¿cómo el Estado llega a proporcionarles ese servicio? Ahí, pues como usted lo menciona, ahí tenemos un ejemplo de la sentencia Tony, pero muchas veces esta gente se queda mucho tiempo sin el servicio del agua y desconocen sus derechos. Bueno, este es un tema profundo, incluso que merecería de otro espacio. Claro, porque, total. ¿Qué iba a hacer? ¿Por qué? Porque es que para solucionar esa pregunta hay que abordar todos esos derechos fundamentales y hay que desviarnos de muchas cosas que teníamos planeadas para este conversatorio. ¿Por qué? Y es que es muy interesante, porque están constituyéndose como comunidad, pero de forma ilegal. O sea, están por fuera de las normas que actualmente existen. No, o sea, decir que es ilegal que una persona quiera acceder a la vivienda, que quiera tener una vivienda, me parece que es un poco arriesgado e incluso temerario, ¿no? Decirle que es un ilegal, o sea, que está cometiendo actos ilegales solo por querer tener una vivienda de forma para su irregular, familia. ¿no? De forma irregular, tal vez. Por lo menos en el caso personal, al barrio mío lo llamaban la invasión. En una invasión donde uno en realidad había comprado su derecho, donde usted todavía tenía su papel, que usted había comprado su lote. Y aparte de eso, aparte de que pronto las autoridades competentes como planeación municipal permiten que hayan personas que compren un lote y empiecen a lotearlo y que no haya regulación en cuanto a eso y que parte de eso no le cumplan a la gente, a la comunidad, porque es que cuando hay una persona que empieza a vender lotes, lo tiene que hacer de forma legal y cuando usted lo compra, tiene que comprarlo con urbanismo. Exacto. ¿Y qué es el urbanismo? Son las calles, que tenga servicios domiciliarios, que tenga todo este tema. Entonces, muchas veces la población en general no desconoce todos estos derechos al comprar un lote, va y compra un lote por primera, y cuando usted va a hacer su casa resulta que usted no tiene nada, que usted compró fue un problema, porque primero no le entregan urbanizado, entonces le toca a uno como usuario, como una persona que quiere tener su casa, empezarse a organizar como junta, ¿sí? En el caso mío, yo que vi, por lo menos, como estaba hablando el compañero, de forma ilegal no lo íbamos a conseguir. Nos tocó tocar las puertas, no discutiendo,
hablando con la gerente y o nos organizamos como junta, hicimos los proyectos y fue la única forma de que nos dieron y nos proporcionaron el servicio. Pero también entendemos a la empresa porque fue una forma adecuada y lo hicimos y con base en eso nos pudieron dar el otro servicio que fue el gas natural. Bien, ¿verdad? Hay discordancias en el sentido de asumir responsabilidades. Quizás las personas que tomaron de forma irregular o digámoslo así se asentaron, por quitar la palabra invadieron, que es bastante peyorativa, digámoslo así. Perdón, poseedores de buena fe. Exactamente. Pregunta, ¿dónde estaba la fuerza pública del Estado para que sucediera esto? ¿Se me entiende? Ahí hay que ir más hacia atrás, hay que echar más para atrás. ¿Dónde está la vigilancia? ¿Sí? ¿Por qué se permitió que las personas se asentaran y más bien no se les garantizó una vivienda transicional? Que es lo que habla mucho la Corte Constitucional, en especial en esto del desalojar, digamos, porciones de tierra, de territorio cuando son ocupados irregularmente. Y a eso voy. Mírense la discordancia que hay. Si bien existen mecanismos y es excelente, existe una formalidad para uno ejercer sus derechos, ¿los mecanismos son idóneos? Usted lo acaba de decir. ¿Será que 30 días una persona sin agua? ¿Y pasa? Claro, se quedan cortos. Exactamente. Se quedan cortos en la atención a la comunidad. Pero entonces, lo que decía, son temas muy delicados que deben abordarse en detalle. Listo. Bueno, ahora entramos a la nueva sección que se llama Quejas y Reclamos. Quejas y Reclamos es una sección que vamos a abordar. Bueno, tengo una queja y un reclamo sobre mi recibo del agua, de la electricidad, de la luz, del gas. ¿Cómo abordar? ¿Cómo poder defendernos? ¿Cómo? Denos algunos casos simples, porque es que estoy limitado y lo único que me limito es a pagar. No encuentro solución. Vamos allá. Sí. Compañero, yo quiero hacerle una pregunta. ¿Cómo, como yo usuaria, como usuaria, yo o socia de una entidad, sé que se están sobrelimitando en el consumo y que me están cobrando más? O sea, que se me incrementa o sea, que de un momento a otro me sube. ¿Qué debo revisar? ¿Qué debo revisar? Porque pues uno desconoce ese contenido aquí en los recibos, ¿no? Y muchas veces pues cuando llega el consumo más caro, pues nos limitamos a cancelar. Sí, claro. A ver. Esta sección, enfóquese en las quejas, los reclamos por ahí y cómo buscamos solución, porque es que usted es el señor de las soluciones. Les presento al señor de las soluciones, servicios públicos domiciliarios. Exacto. Bueno, sí, me puedo autodeterminar como tal. Listo. Pero los resultados serían los que hablan finalmente. Absolutely. Entonces, en esta sección, que se llama peticiones, quejas y reclamos, vamos a tomar únicamente los reclamos, que son los que nos van a llevar a la solución de la que estoy hablando. Vamos para allá. Entonces, este tema, la inmediatez del pago del servicio público domiciliario hace que la mayoría de usuarios no reclamen. Claro. Porque mientras conocen el tema, mientras se empapan de qué reclamar, cómo reclamarlo, dónde hacerlo, ya les toca pagar la siguiente factura. Claro. Y ya les van a suspender el servicio público domiciliario. Entonces, toca esa diferencia. Hoy aprendí la diferencia entre suspender y cortar. Ah, bueno, sí, claro. De eso habla, digamos que taxativamente la ley 142 de 1994, los artículos 130, 140, ahí podemos encontrar la información más precisa sobre estos temas. Pero en general, o grosso modo, lo que es la suspensión del servicio se hace por determinadas situaciones, entre ellas la falta de pago oportuno o la ausencia del pago oportuno. Entonces, ¿esto qué genera? Que la empresa deba suspender el servicio para evitar que esa deuda siga aumentando, indistintamente de la situación por la cual no pudo pagar ese servicio público domiciliario. El corte, ¿qué es el corte? El corte, cuando hablamos de corte, ya la medida es drástica. Cuando hablamos de corte, estamos hablando de una terminación unilateral del contrato de condiciones uniformes. ¿Qué? También aquí pueden haber manipulaciones, irregularidades en la toma de medición por esa manipulación del instrumento de medida.
entre otras más, que continúe con sus deudas por mucho tiempo, etcétera. Entre otras, por eso cito esas normas para que las puedan revisar. Juanfe, vámonos, empiece a escribir, a ilustrar casos. Casos, Por entonces, ejemplo, la señora Cleotilde. exacto. Entonces, bueno, para abordar los casos, antes hay que decirle a los usuarios que este mecanismo es de fácil acceso. Todos pueden acceder a él de manera gratuita, sin necesidad de un intermediario, de un abogado. Entonces, la ley dispone eso. Los usuarios pueden hacer una petición respetuosa ante los prestadores. Entonces, aquí vamos a tocar es el tema de la vía administrativa. Listo, vamos allá. Entonces, la forma de solucionar un conflicto generado o que tiene su origen en la factura del servicio público domiciliario va a tener el debido proceso, el camino a seguir, más bien, es hacer una reclamación respetuosa dirigida al prestador correspondiente. Si tenemos un problema de energía eléctrica, pues nos vamos a quien nos proporcione esa energía, Claro. suministre esa energía, que en la mayoría de los casos es la electrificadora de Santander, si hablamos de Bucaramanga. Nuestra región, claro. Hay presencia de otros prestadores, pero ese sería también otro tema. Entonces, nos dirigimos a ellos, ya sea de forma verbal o escrita, Sí. a través de los canales que la empresa está obligada a tener. ¿Cuál es Porque una generalmente? ¿Cuál es? No, que son varios, porque es que el régimen o estatuto de servicios públicos domiciliarios obliga a los prestadores a tener Liga. oficinas de peticiones, quejas y reclamos para recibir todas esas inconformidades de la comunidad. Incluso esta norma establece en uno de sus artículos que las personerías municipales son las encargadas de asesorar en temas de servicios públicos domiciliarios a los usuarios. Seguramente no están haciendo uso de ese mandato legal los ciudadanos y por eso el desconocimiento. Por eso es que primero se ponen bravos con el gerente del acueducto, con el gerente de la empresa de la electrificadora de Santander, pero no están mirando las herramientas que la ley dispone. Sí. Incluso acudir a las defensorías a la Defensoría del Pueblo, que es otra Otra herramienta. institución, otra herramienta. Entonces, indistintamente de la actualidad, Sí. lo que el usuario debe hacer es agotar debidamente la vía administrativa, que se inicia, como lo dije, con un escrito en ejercicio del derecho de petición, dirigido ante el prestador del servicio. Espere. O sea, inicio con un derecho de petición. No puedo iniciar utilizando la página que ellos tienen para quejas. Claro, eso es que ese es el eso es, medio. sí. Estaríamos hablando del medio. primer paso. El derecho es el derecho fundamental de petición. El medio, la empresa debe disponerlo. Debe ponerlo al alcance de los usuarios, que es a través de oficinas físicas en sus empresas, a través de los canales virtuales. Listo. Incluso la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios dispone de una herramienta para que los usuarios registren sus peticiones o reclamos. Esa herramienta se llama Te Resuelvo. Usted ingresa a la página de la Superservicios y ahí está el link que se llama Te Resuelvo, ¿Y qué que es súper sencillo de usarlo. Ahí le dicen qué servicio es, cómo ejercer esos derechos. O sea, es prácticamente dirigido a personas que no tienen conocimiento de la norma. Interesante. No lo conocen, por eso es que digamos que hay esa inconformidad generalizada en todos los usuarios. Entonces, lo que debe hacer un usuario cuando tiene una inconformidad es primero identificarla. Para eso sí, o sea, ¿cómo se identifica una irregularidad si no conozco la ley 142 del 94? Ese sería el problema. Entonces, yo lo que vengo a traerles es eso. En principio, por mandato legal, están las personerías municipales. Después está la superintendencia, que tiene un centro de atención al público. Sí, claro. Está la Defensoría del Pueblo. Están los vocales de control, que son líderes de nuestra comunidad, que también tienen esa obligación de ayudar a las personas, pero ¿Vocales? vocales de Yo nunca he control, escuchado eso. Vocales de control. Está en el régimen de servicios públicos domiciliarios también. Son personas, son ciudadanos, son usuarios también del servicio público que representan a la comunidad, que representan a través de acciones en la superintendencia, ante los prestadores. Listo. Para defensa de los derechos de Ya, los- entonces yo soy la señora Cleotilde. Póngamela suavecita, póngamela, hágame entender. Tengo una inconformidad
porque me ha subido el agua, el recibo del agua mucho. Sí, Lo que el señor que viene y lee, le digo a él y él me dice, vaya, pongo un reclamo. Lo primero que hago es dirigirme a poner un reclamo que pueda decir muy sencillo. Yo, Cleotilde, quiero que revisen mi contador porque me está llegando muy caro. exacto, no necesita de ninguna otra formalidad. Aquí no necesitamos fundamentos de derecho, aquí no necesitamos todas esas formalidades que tal vez el derecho de petición exige para determinadas situaciones. Aquí necesitamos es decir qué es lo que nos genera la inconformidad y qué es lo que queremos. Y Esta los empresa- datos completos. Y los Obviamente, los Sí, datos por- para identificar obviamente al usuario, a quién le voy a responder y Estas- dónde le voy a responder. ¿Estas empresas de servicios públicos tienen un tiempo estipulado de respuesta? Que usted sepa. Sí, claro, como es una petición que se le hace al prestador. Sí. Como es una petición que se le está haciendo al prestador, ellos tienen 15 días hábiles una vez radicada la solicitud en su empresa para dar respuesta. 15 días. 15 días hábiles, Ay. pero hay que entender esto. Oiga, pero lo estamos tratando como un derecho de petición. Es un Sí, derecho. claro, es que Pero, wow. O sea, directamente es un derecho de petición. Lo que pasa es que no hay que invocar la palabra mágica para que sea tratado como derecho de petición. Porque es una petición. Exacto. Es que usted, incluso para muchos otros casos, usted no tiene que decir invocando el artículo 23 de la Constitución Política de Colombia. No, porque es que es la esencia de su solicitud, lo que debe mirar la persona que la va a atender. Listo. ¿Cuál es la esencia? Entonces me devuelve la empresa la información, me devuelve la empresa la información de su resuelve, o me dicen que me van a visitar. Bueno, ellos tienen unos protocolos de acuerdo a su autonomía administrativa. Ellos gozan de autonomía administrativa. Porque si hay una persona ajena a esa empresa que le esté sugiriendo cómo manejar esas peticiones, cómo manejar su cartera, su recaudo, cómo hacen las visitas, etcétera, Sí. estarían coadministrando con la empresa. Entonces ahí ya surgen otras figuras que se vuelven un poco más complejas. Juanfe, queremos casos. Nómbreme unos casos que usted ha resuelto. Casos son muchos. Mire, ¿De qué? tenemos- Pero nombra el... Voy a nombrar los casos, voy a darles el título. El año y pasado, después les voy a hablar de los temas más. Bueno, vamos para allá. Entonces podemos encontrar en servicios públicos domiciliarios, la competencia que nos da la vía administrativa está acá también establecida. Es el artículo 154 de esta norma. En ese artículo vamos a encontrar cuáles son los eventos o situaciones sobre los cuales procede la vía administrativa. Entonces debemos entender, una cosa es que procede a la vía administrativa, que es lo que vengo a enseñarles hoy, a hablar de eso hoy, Sí. que es la vía administrativa. Y otro es el tema de las inconformidades que tengan que no son sujetas de agotamiento de vía administrativa. Ya. Que si bien no estén aquí, es que descritas como susceptibles de agotamiento de vía administrativa, sí tienen otros mecanismos de solución. A ver, haga el contraste. Vamos a hablar acá específicamente de los que sí son susceptibles de agotamiento de vía administrativa. Entonces nos encontramos ahí los más comunes, que es el uso del servicio. Estoy inconforme con el uso del servicio porque yo vivo acá es con mi familia y me dicen que mi predio es comercial. Yo tengo es una tiendita. Claro. Yo tengo es una peluquería muy pequeña donde atiendo a determinadas Y me personas. quieren cobrar como si fuera Y me están comercial. clasificando como usuario comercial. ¿Cuál es el problema ahí? Que empiezan a pagar un exceso por el consumo, que es una especie de tributo para solventar o para tener cómo pagarle a los estratos que son subsidiados, el 1, 2 y 3. Para eso. Desde ahí trasladan ese dinero. Entonces ya usted se vuelve responsable de ese pago. ¿Por qué? Por una clasificación errada de la empresa. ¿Cómo se soluciona? A través del escrito en ejercicio del derecho de petición. Que el recibo comparado, que el valor del recibo me llegó más alto comparado con el mes anterior. Entonces ahí es donde hay que hacer una aclaración también. Una cosa es el valor del recibo como en su totalidad y otra cosa es el valor por el consumo cobrado. Entonces No acá, entendimos. sí, claro. Yo, disculpe que lo interrumpa, yo tengo en un caso personal lo que el compañero está diciendo, nos está contando, por lo menos yo tengo 2 locales al frente del Parque de Lebría y yo no consumo agua, es muy mínimo, yo no alcanzo a consumir en un local, no hago prácticamente mis necesidades, ni saco agua para hacer el trapeado, ni mucho menos.
Y en el otro local, sí, pues de ahí vamos al baño y sacamos el agua. Y resulta que el recibo es súper costoso. Entonces yo hacía el reclamo ante la entidad y ellos me decían, es que usted es comercial y por el simplemente hecho de ser comercial, a usted le vamos a cobrar el consumo sí o sí. Así usted en ese local no consuma absolutamente nada, pero por ese simplemente hecho usted tiene que cancelar eso. Bueno, Y a mí me parece algo injusto, porque es que ese local lo tengo prácticamente, es como una bodega, ahí no hacemos nada, no utilizamos el baño y tengo que pagar el recibo. Incluso es más costoso que en el de mi casa, que lavamos todos los días la ropa. Ese local tal vez tiene registro mercantil, ¿no? bueno, Sí. ojo que aquí en este punto se empiezan a soltar bombas, ¿no? Claro, es que la bomba va dirigida al propio Estado y cómo está organizado. Porque si no lo han notado y ahorita mismo llegue y nótelo, a usted le están cobrando por un servicio que no está usando, Sí. partiendo de ahí. Y eso es Como mínimo, señor. Eso es legal, eso es legal. Sí. Lo que sí requiere una especial atención es qué es lo que le están cobrando. Ajá. También entonces volvemos a la norma. Por norma deberían cobrarle los cargos fijos, por norma. Así Pero le es que esos cargos fijos, cuando un usuario es comercial o estrato 6, se aumentan en casi el 1000%, comparado con un usuario residencial. Entonces, ojo con eso, ¿no? Ojo con eso porque es que el 1000% de más sobre un cargo fijo a un usuario comercial. Esto es de acuerdo al territorio, hay que aclararlo, ¿no? ¿Y quiénes intervienen en esa fijación o quiénes pueden hacer control? El consejo del municipio. municipal. Ojo con eso, sí. Entonces, tal vez la mirada no está volteada hacia ese punto, pero deben saber que en determinados sitios de diferentes municipios del área metropolitana de Bucaramanga, esos cargos fijos a usuarios comerciales, estrato 6 e industriales que no están teniendo consumo, le están aumentando el 1000%. 1000%. No sabíamos. Ahora, hablemos de cargos fijos. Ahora yo tengo otra intervención ahí. En ese mismo recibo del agua, a mí me cobran aseo, ¿sí? Y mi local está dentro de un centro comercial como Ultrasan y está lejos, está en el local 130. A mí me cobran aseo. Pues considero como usuaria que no deberían que cobrármelo. Entiendo que es el aseo. ¿La escobita que pasa por ahí barriendo? Bueno, listo. A ver, es que, mire, es bastante interesante y podríamos entrar a debatir cada tema. Sí, señora, la vamos a ayudar, no se preocupe. Claro. Estamos aquí para solucionar todos. O sea, mire, por ejemplo, estamos en este espacio, la compañera nos está trayendo problemas reales, son problemas reales. ¿Cómo se soluciona? La gente, digamos, ¿qué hago? ¿Qué hago ahí? ¿Qué busco? Empecemos por el primero. Tengo un local del cual no estoy haciendo uso y me cobran un valor exagerado. Entonces, lo primero que debe saber es que el prestador está facultado para cobrar cargos fijos. Cargo fijo. ¿Qué significa un cargo fijo? Es la disponibilidad del servicio para cuando usted decida usarlo. Listo. Entonces, que yo cuando llegue a ese local que ya no uso, abra la llave y me salga agua. Eso se llama disponibilidad del servicio y eso tiene un valor. Sí. La ley lo reconoce, ¿sí? Pero si usted realmente no va a hacer uso de ese servicio, hay una figura que se llama suspensión temporal por mutuo acuerdo. Suspensión temporal por mutuo acuerdo. Cuando usted suspende temporalmente el servicio por mutuo acuerdo debido o derivada de la necesidad que ya no la tiene del servicio, ya no es sujeta de cargos fijos, de cobro de cargos fijos. Interesante. Oiga. Entonces, No lo sabía. Entonces, ¿cómo se llega a esa situación? A través de la vía administrativa. Ahora, hablemos de esa vía administrativa. No requiere de muchas formalidades, pero sí exige o demanda un conocimiento previo. ¿Cómo abordamos esa vía administrativa? Entonces debemos saber que tenemos que presentar un escrito en ejercicio del derecho de petición, esperar la respuesta del prestador, que debe ser dentro de 15 días hábiles siguientes a la radicación, tener en cuenta que ahí entran los términos de notificación, ya sea física, personal por medios físicos, personal por medios electrónicos o la notificación por aviso. Entonces, si bien tienen 15 días, ese periodo de notificación puede extender ese tiempo, que también es legal. Entonces, hay que tener... Ahí todo tienes la solución. Entonces, Astrid, ¿entendiste la solución? Ese local que no está utilizándolo para utilizar ese servicio del agua, ¿qué puedes hacer?
¿Qué puede hacer ella nuevamente? Utilizar un recurso. La figura jurídica, Suspensión. digamos, la figura jurídica que se debe invocar es la suspensión temporal por mutuo acuerdo. Listo. Y si ustedes tienen algo similar, pueden utilizar la suspensión temporal por mutuo acuerdo y de esa forma se pueden ahorrar ese cargo fijo que sí o sí sigue llegando, aunque ese apartamento, esa bodega no sea utilizada. Compañero, una pregunta. Espera, regálame un Sí. segundo porque hizo otra pregunta, Sí, que fue la del aseo. adelante. Que fue la del aseo. Y acá todos deben entender que el aseo no es para que me recojan los residuos que yo genero en mi predio. No, es algo Sí, social. el aseo es de interés general. Es un asunto de interés público. Como todos los servicios públicos. Exacto, pero en este caso, lo que se prevé con esto es que el aseo sea ininterrumpido, porque no se puede interrumpir la prestación del servicio de aseo. La recolección de servicios, de residuos, sólidos que se generen en un predio no se puede interrumpir, porque ya produces un daño a la comunidad. Claro. Sí, entonces, usted tiene ese local de donde dice que incluso está desocupado, etcétera. Ese servicio sí no se puede suspender por mutuo acuerdo, Ese no. pero se puede llegar a una tarifa diferencial que se llama tarifa especial de predio desocupado, donde va a tener una reducción significativa en el valor que le van a cobrar por el servicio de aseo en ese local. ¿Cómo se llega? A través de la vía administrativa, sabiendo cómo llevarlo, cómo reclamar. Entonces, espere que me falta algo ahí. Entonces, Cachito. como no solo se limita a sus residuos sólidos, esto se limita a barrido de calles, a mantenimiento de parques, avenidas y demás. Zonas de interés público. Entonces, usted debe contribuir, más allá de que su predio esté desocupado, con estos servicios a la comunidad. Ujú. Compañero, quería preguntarle, pero por ejemplo, en el caso de mi local que está desocupado, que yo hago la intervención por mutuo acuerdo, fue que su merced me dijo, la suspensión por mutuo acuerdo, pero lo que le quiero preguntar, cuando yo hago esa suspensión por mutuo acuerdo, tengo que quedar pagando una mínima para que el día que yo requiera que me activen otra vez el servicio, ahí tenga la matrícula disponible, ¿no? No. No, cuando usted suspende temporalmente por mutuo acuerdo, ya no le deben cobrar ni cargos fijos, ni mucho menos consumo. Que hay situaciones donde está suspendido y le cobran consumo. Tengo un caso hace años yo suspendí una matrícula por mutuo acuerdo y perdí la matrícula. Ah, bueno, es Porque cambiaron el gerente y yo fui a que me activaran el servicio Agua, agua, estamos hablando de los mismos locales. Sí. Otra vez fui al agua porque es que el agua ya es muy costosa y me dijeron, no, usted ya perdió la matrícula porque usted tenía que pagar un cargo fijo, lo que su No, merced estaba eso es- tocando. Bueno, eso es contrario a derecho. Sí. Cuidado ahí, porque ahí están. Y perdí la matrícula porque había hecho el acuerdo, se me escapa la palabra, la suspensión por mutuo acuerdo, y la había hecho con una gerente y cuando después yo fui a reactivar nuevamente el local, me dijeron, no, usted perdió la matrícula porque usted no estaba pagando No, un cargo fijo, que es una minoría, que por lo menos, por decir, si el recibo costaba 100.000 pesos, entonces yo quedaba cancelando solamente 12.000 como para No, tener ahí. no. Ahí sí hay una irregularidad. También hay una mala práctica de la empresa en este tipo de situaciones. La mala práctica de la empresa es que le dice al usuario que esa suspensión por mutuo acuerdo va a tener un lapso de 3 meses. Y la norma no establece que eso deba tener determinado tiempo. Pero como se convierte en un acuerdo entre las partes, si estableció previamente y tiene la anuencia tanto del prestador como del usuario de que esa suspensión fuese por 3 meses, está obviamente facultada para cobrar esa tarifa diferencial. Listo. O evitar esos cargos fijos por ese periodo pactado. Bueno, y yo cancelé la matrícula desconociendo pues que Bueno, estaba pero la- vamos a empezar a reconocer más de este tema. Juanfe, algo esencial que quieres compartir sobre servicios públicos domiciliarios, porque yo si quiero tengo una petición. ¿Qué deberíamos, quieres intervenir antes de mi pregunta? No, dele. ¿Qué deberíamos nosotros como usuarios, por ejemplo, llega el recibo de la luz de la electrificadora de Santander, la ESA? Yo generalmente lo único que veo es el precio.
¿El recibo está bien diseñado? ¿El recibo está diseñado solamente para que el usuario vea el precio? ¿El usuario debe reconocer otras áreas? Cuéntenos específicamente del recibo de la electrificadora de Santander. Para usted, cuando lo abre, ¿dónde van sus ojos? ¿Al precio también? El precio total, como cualquier usuario. ¿Pero como qué? cualquier ¿Pero usuario. qué más revisas? Sin embargo, acá con este tema se toca otro aspecto sensible y también abierto a la controversia. Los requisitos de las facturas están también en esta norma. Es que esta norma contempla absolutamente Pero todo. nosotros no somos abogados. Es Exacto. que mi tía no es abogada. Exacto, su tía ni ninguno aquí es experto en esta norma. Ajá. Porque entre otras es una norma especial. Es por eso el desconocimiento de tantísima gente, incluso de abogados. Es una ley especial. Esta norma no la enseñan en las universidades. Por ejemplo, Uniciencia no contempla dentro de su programa educativo para derecho la ley de servicios públicos domiciliarios. Y miren el alcance. Entonces, son temas para mirar, ¿no? Que son un poco abiertos a la controversia. Lo que usted me decía. Yo miro un recibo y ¿a dónde van mis ojos? Pues al total. ¿Cuánto es que debo pagar? ¿Cuánto debo? Pues madre, aquí hay un total, pero también hay otros totales. Entonces es un tanto confuso, porque hay 3 totales en realidad. Uno pensaría que hay un solo total, que es este, que se refleja en la parte de atrás. En la parte de atrás se refleja el total, pero es que este total incluye determinados conceptos. Listo. Dentro de esos conceptos está un aporte voluntario, y como su nombre lo indica, es si usted quiere pagarlo o no. Muéstrame el recibo para mostrarlo aquí a la audiencia. Entonces, como está diciendo Juanfe, tenemos aquí el rojo, dice pago total más aporte voluntario. Ajá. En azul clarito dice pago sin alumbrado público. Y en azul más oscuro dice pago total sin aporte voluntario. El cual pues uno coge el recibo y dice, no, déjeme pagar todo para no deber nada. Claro, y es que se vuelve confuso para las personas que desconocen la normatividad, pero la normatividad sí le obliga al prestador a establecer detalladamente los conceptos que están facturando, y en este caso pues lo hace. ¿Qué a su pasa si manera. no pago entonces, por ejemplo, el aporte voluntario? Bueno, acá tenemos el aporte voluntario, pues está sujeto a su voluntad. Si usted no lo quiere pagar, no hay ningún problema. Solamente es que debe saber cuál es el total sin ese aporte voluntario para usted poder hacer la transacción o pago. Acá también hay que saber que están cobrando un tributo al municipio, que es el alumbrado público. Este cobro lo hacen al respaldo de la factura, lo liquidan al respaldo de la factura. Y también por norma tiene un porcentaje sobre el valor del consumo. Imagínense eso. Entonces, aquí también empieza a haber situaciones que deben abordarse en algún momento. Y es que, ¿por qué usted que tiene, digamos, un predio de mayor extensión para fines comerciales, deba pagar el 15% de lo que consuma, que ya de inicio, usted va a consumir más que un usuario residencial, Claro. o que un usuario en sus mismas condiciones, pero tal vez con un alcance mayor, es decir, con un predio más grande que el suyo. Sí. Entonces, se hace por porcentaje del consumo generado. Entonces ya hay como un aspecto desigual ahí. De mirar, claro. ¿Qué pasa? Esto no es un servicio público domiciliario, sino, como les digo, es un impuesto. Es un impuesto que se paga, y la ESA, en este caso, funge como recaudador. Únicamente como recaudador. Entonces, Ese impuesto es de alumbrado público. el de alumbrado público. Entonces, de ninguna manera la empresa puede llegar a usted a exigirle que pague ese tributo, o si no, le suspende el servicio, porque es un cobro de un servicio que no es domiciliario, repito, y sobre el que la ESA funge como mero recaudador. Entonces, por eso lo discrimina. ¿Qué pasa si usted no lo paga? A usted no le pueden suspender el servicio, Listo. pero le queda la deuda. Ah, bueno. Le queda esa deuda con el municipio. ¿Y el municipio cómo podría perseguir esa deuda? A través de las herramientas que la ley dispone también, por ejemplo, un proceso ejecutivo en contra del suscriptor. Listo. Entonces hay que tener eso. Temas
para la Mire, controversia. Yo tengo un caso a mi compañero, por lo menos mi barrio no tiene alumbrado público. Cuando se daña una lámpara en mi comunidad, nosotros mismos tenemos que asumir ese costo. ¿Por qué? Porque aunque nosotros pagamos en el recibo de la luz, el alumbrado público no lo tenemos. Y resulta y pasa que yo desconocía lo que pasaba en Lebrija. En Lebrija pignoraron a 20 años el alumbrado público. Y resulta y pasa que lo pignoraron a una empresa, se lo vendieron a una empresa. ¿Cómo se llama la empresa? No la desconozco en este momento. A una empresa y resulta que dije, bueno, listo, la pignoraron, la vendieron. Y resulta y pasa que para las nuevas expansiones de los barrios no hay, porque ellos no tienen una cobertura, porque en el momento que ellos hicieron la venta y el contrato, lo que hubiesen hecho, solamente le van a hacer mantenimiento a las lámparas que ellos en ese momento existían. O sea, si hay un barrio nuevo, si hay una vereda nueva, si la comunidad crece, el pueblo crece, hay una expansión, no hay cobertura. En ese caso yo había planteado ante la autoridad ya competente, que duré casi medio día hablando para que me empapara del tema. Yo había también abordado que entonces mi comunidad no pagara eso, el consumo de alumbrado público, porque si no lo tenían. Entonces él a mí me había dicho, mi señora, es que usted paga es por lo general, porque es un servicio que se le presta en general a toda la comunidad. Sí, claro, también tener en cuenta eso, que el alumbrado público no se refiere a que le pongan un bombillo afuera de su casa, afuera de su negocio, sino que está contribuyendo para la iluminación de toda la ciudad, de las carreteras, de los parques, de las calles, etc. Bueno, con esto estamos tocando brevemente este tema de servicios públicos domiciliarios. Estamos a punto de cerrar este podcast. Somos entusiastas del derecho, somos entusiastas sobre conocer más sobre lo que permea toda nuestra sociedad, y esto es un tema afín. Este tema vamos a hacer otros capítulos para ser más específicos. Hoy fue un poquito ambiguo, un poquito generalizado, pero ¿qué te llevas de esta conversación, Prada? Bueno, tenemos herramientas idóneas o no, pero las tenemos y hay que utilizarlas para garantizar nuestros derechos. Astrid Uribe, ¿qué se lleva de esta conversación? Pues que hay que darle al usuario y proporcionarle ese conocimiento para que pueda llegar a solucionar sus problemas cotidianos, como el aumento de la energía, como los derechos vulnerados por el agua, la luz, el gas. Bien, muy bien. Juanfe. Muchísimos temas que no fueron tocados en este espacio. Como por ejemplo, nombre 3. Por ejemplo, aumento en el valor del consumo, las tarifas que cobran, cobros adicionales o no inherentes a la prestación del servicio, los usos que tenemos del servicio, los cobros que se generan por el instrumento de medida, que es un tema bastante popular y hoy mismo en Bucaramanga. Entonces aquí surgen más preguntas que sobre la mesa. De una vez hablé de ese tema. Entonces el acueducto de Bucaramanga hizo una compra en el año 2023 de unos medidores. ¿Se llaman medidores? Sí, sí. De unos medidores a un precio que presuntamente hay una diferencia en el precio al mercado y el precio que ellos compraron. Al final de cuentas no favorece al usuario. Amplíe un poquito ese tema. Bueno, nótese muy bien que Kevin sabe más de temas que no debería, que no le favorecen al usuario. Es que, mire, habló de una compra de medidores en 2023, que fue cierto. Habló de precios de medidores. ¿Por qué sabe tanto? Porque es que los medios llevan una información que a veces no favorece al usuario. ¿Por qué no hablamos que ese cobro de medidor puede ser cero en los recibos de las personas que han sido sujetas de ese cobro? ¿Cómo llegamos a ese precio cero? A través de la vía administrativa. ¿Quién se ha encargado de enseñarle a la gente cómo reclamar en este tema? Hay que mirar. Yo en este momento particularmente desconozco quién lo haya hecho. Pero ante esta situación de interés general a los habitantes de nuestro municipio de Bucaramanga, nadie, absolutamente nadie, y lo digo desde mi conocimiento porque puedo desconocer tal vez alguna acción por parte de cualquier entidad que en ese sentido, pero nadie se ha dedicado a enseñarle al usuario qué puede hacer si ya fue sujeto de ese cobro, porque si ya fue sujeto de ese cobro yo le puedo anticipar que hay
posibilidades muy grandes de que ese cobro se anule, si ya pagó por eso se le devuelva, pero deben entender que hay un procedimiento, que es la vía administrativa, que tocamos muy por encima en este espacio, Sí. y que también tienen un tiempo. Es perentorio esta acción. Entonces ustedes tienen un tiempo y es urgente que tomen las medidas necesarias. Para eso pues estamos aquí abiertos a recibir cualquier tipo de problemas, dudas, peticiones y demás. Con muchísimo amor vamos a atenderlas, a solucionarlas, y seguramente vamos a llegar a favorecer al usuario, a favorecer que la economía, el bolsillo, que no les cobren de más. Eso es lo que... El tema en pertinencia es el nuevo cambio de contadores de agua de el acueducto municipal de Bucaramanga. Este es un tema que podíamos ampliar en otro momento. Estamos nosotros reunidos aquí en este programa que se llama Abogados en Acción y les agradecemos mucho. Sí. Bueno, hay otro tema también que se está volviendo popular en este momento, porque recién salió. Ya sé cuál es. Sí, ¿cuál es? Es Seguramente el nuevo, aquí en la electrificadora de Santander va a recaudar un nuevo impuesto que va a ser el impuesto a la seguridad. ¿Qué sabe de eso? Bueno, hay que mirar muy bien porque hasta ahora es un proyecto, ¿no? Hasta ahora es un proyecto, pero diferentes... que lo aprueba que sí, los diputados, la Asamblea Nacional. Sí, claro, está sujeto ya en este momento a debate. Todavía no sabemos qué va a pasar, seguramente lo van a aprobar. Pero lo que debe saber la comunidad es que si bien va a ser recaudado a través del Servicio Público de Energía Eléctrica, tienen también herramientas para defenderse. Entonces surgen preguntas. ¿Se va a aumentar realmente el valor del recibo de la luz? Es una pregunta para tomarla muy seriamente y responderla tal vez en un espacio más adelante. Posiblemente al usuario que no sepa estos mecanismos administrativos se va a ver reflejado en su recibo que sí va a aumentar el recibo de la luz. Una última pregunta para dejarla sobre la mesa. Si ustedes no pagan ese impuesto a la seguridad, ¿también van a ser sujetos de acciones de suspensión o corte, como por ahí vi que están diciendo que les van a cortar el servicio? Son preguntas para tomarlas muy seriamente y responderlas tal vez en un espacio más adelante. Es un tema importante para las veedurías del departamento y sobre todo para la ciudad de Bucaramanga, que ya que se está tratando esta ley allá en la Asamblea Departamental, ese tema debería que es de suma importancia de atención para que hagan presencia de veeduría y dejen esos temas en claros, porque una vez aprobada la ley, lo más perjudicado va a ser la comunidad en general. Y sí, tenemos que ejercer nuestros derechos. Si bien me gustó un tema que tocamos todos, pero en especial Kevin, la factura que podemos ver sí cumple los requisitos de la norma de la ley 142, pero acá vemos concursos, ventas de seguros, quizás una línea de reporte de daños, pero nunca vemos al menos un pequeño recuadro donde diga, bueno, llama a la superintendencia, tienes estos mecanismos para defenderte, al menos en un pequeño recuadro. Siempre vemos es financiar y si no cancela después de la fecha de pago oportuno se cobrarán intereses de mora, pero pues también hay que ver, como uno tiene deberes, también tiene derechos. Bueno, y este programa ha sido traído a ustedes por el auspicio de Best English Institute y nosotros somos Abogados en Acción. Goodbye.